Estimados estudiantes, continuamos con la clase de Finanzas 2 correspondiente al 2 de septiembre. Estamos viendo lo que sería el costo de capital. Estamos recordando un poquito lo que es Finanzas 1, ya, para que ustedes tengan un mejor dominio también, porque volverlo a ver ayuda, ¿no? A disipar dudas a veces. Es como les pongo un ejemplo, ustedes ven una película, ¿no? Digamos, ven ustedes Titanic, ¿y qué pasa? Cuando ven la película notan una serie de cosas. Si la vuelven a ver, ya van a ver mucho más detalles, ¿no? Porque ya van a saber cómo va la trama y todo eso, entonces pueden prestarle atención a otras cosas. Entonces, de igual forma, ahora voy a repetir el tema del WAC para que ustedes tengan un mayor dominio y los otros estudiantes que dicen que no lo han visto, bueno, puedan entender también, pero yo ya medio que quedo en duda por la siguiente razón, porque hay personas que me dicen que si han visto el KPM y el KPM se utiliza para el WAC, entonces es imposible que hayan visto el KPM y es imposible que hayan visto el KPM y no el WAC, entonces si van juntos, ¿no? Yo como estrategia les he enseñado a mis estudiantes el WAC y les he dicho que el KPM lo íbamos a reservar para Finanzas 2. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestra pizarra. ¿Y qué quería decirles? Que nosotros tenemos un costo de financiamiento, que aquí está el 15%. ¿De dónde sale este 15%? Voy a compartir la pantalla de un contrato que tenemos, ¿sí? ¿Qué contrato? Nosotros vamos a una institución financiera, digamos, comenzamos a buscar créditos, ¿sí? Entonces, aquí estoy buscando un simulador de créditos. Hay muchas opciones, pero a mí me gusta este. ¿Dónde lo tenía dentro? Aquí, Crecer. Entonces, espero se pueda ver. Ingreso a la página de Crecer, al simulador de créditos. Y ahí tengo un crédito. Hay dos opciones. Crédito grupal, que es banca comunal, y crédito individual, ¿no? Bueno, en este caso, si bien no es un crédito empresarial, pero nos sirve mucho. Entonces, nosotros nos prestamos un monto. Digamos, me presto, como en el ejemplo, 120.000, ¿no? De estos 120.000, ¿cuánto de interés? Digo, ya, al 15% voy a pagar. Listo. Plazo en años, me estoy prestando a 5 años. Pagos por año, 12. Voy a realizar pagos mensuales. Interés periódico es 1,25, las cuotas totales son 60. Sí, ¿por qué les estoy mostrando esto? Esto generalmente yo en Finanzas 1 se los he mostrado en el Excel, pero lamentablemente mi Excel ya es otro, es Excel 2019 y no me sale. No me sale la opción de, bueno, voy a volver a intentarlo, pero no me sale la opción de crear una hoja directa de esto. Entonces, ahí yo puedo simular un crédito con cuota fija, es decir, un método francés, o puedo simular un método alemán. Esto ha entrado a su examen de los que han llevado Finanzas 1 conmigo. Entonces, voy a simular un crédito de cuota decreciente. Entonces, como pueden ver, aquí está. ¿A cuánto? A 60 cuotas. Este sería el plan de pagos. ¿No? Esto con el banco yo estaría quedando, ya te voy a pagar el 15%. Entonces, el costo es este. Este es el costo del financiamiento, el 15%. Pero ese costo del financiamiento hay que tomar en cuenta algo. Este interés que yo tengo aquí, este interés que estoy pagando, entra al estado de resultados a gastos, como gastos financieros. Entonces, como si que se considera un gasto financiero, ¿qué ocurre? Disminuye mis utilidades y por lo tanto pago menos impuestos.
Por lo tanto, el costo real de ese 15% no es 15%, ¿sí? Es 15% multiplicado por 1 menos el IUE. 1 menos el IUE, lo cual da 15% multiplicado por 0,75, ¿ya? Entonces, esto es clave para calcular el WACC. Entonces, volvemos a mi pantallita anterior. Aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Que este 15% realmente no es 15, es un poquito menos. Entonces, tomamos la calculadora y ponemos 0,15 multiplicado por 0,75 es igual a 11,25. Por lo tanto, el costo real aquí no es 15, es 11,25%. Ahora, aquí le he puesto 20% al costo de capital. Entonces, como este no deduce impuestos, se queda en 20%. 20%. ¿Qué hacemos para calcular el WACC? Multiplicamos 0,60. Bueno, voy a marcárselos mejor. Multiplicamos estos dos valores, ¿no? Y estos dos valores para luego sumar. O sea que el valor que va a resultar va a estar entre 11 y 20, ¿no ve? Ese va a ser mi resultado final. Entonces, multiplicamos. Voy a compartirles la calculadora, o mejor la pantalla, para que puedan ver la calculadora. Entonces, tengo... estoy haciendo un poquito más despacio. Ay. Bueno, ahí directamente. 11,25 multiplicado por 0,60 me da igual a 6,75. Por lo tanto, esos 6,75 representan una parte del costo. 6,75. La otra parte la representa la multiplicación de 20% multiplicado por 0,40, que sería el 40%. El resultado me da 8, por lo tanto, aquí yo tendría 8%. Ahora, se suman los dos valores y 6 más 8 nos da 14, por lo tanto, el promedio ponderado del costo de capital sería 14,75%. Sí, eso lo hemos visto en Finanzas 1 conmigo. Es un tema sencillo, pero aquí viene algo un poquito más complicado, el KPM. ¿Ya? Y el KPM surge de una teoría que nos dice que la empresa, ya hemos hablado nosotros que es el riesgo, es la variabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? El KPM nos dice que existen dos tipos de riesgo, ¿sí? Dos tipos de riesgo. Ya hemos hablado de lo que es riesgo, por lo tanto no debería quedar ninguna duda. El riesgo es la variabilidad y esa variabilidad está de dos lados. El primer lado de la variabilidad es un riesgo inherente a la empresa, es un riesgo diversificable. ¿Qué es un riesgo diversificable? Ustedes ya conocen el concepto de diversificación. La diversificación es invertir en varias opciones que hagan que mi rendimiento sea constante. Entonces, existe un riesgo que yo lo puedo solucionar, lo puedo eliminar diversificando, es decir, poniendo bien mis inversiones. Ahora, por otro lado, existe otro riesgo, que es el riesgo no diversificable.
¿Ya? Ahora voy a explicar un poquito más. El riesgo diversificable tiene que ver con mi inversión, ¿ya? Es decir, tiene que ver con el rubro de inversión, con el rubro de inversión. Y el riesgo no diversificable tiene que ver con el sistema, es decir, tiene que ver con todo el sistema. Si todo el sistema funciona de manera ineficiente, digamos, hay una pandemia, ¿qué va a pasar? Van a haber muchas empresas que van a quebrar. Y eso directamente no va a ser porque ellos hayan tenido un riesgo, sino porque todo su entorno estaba mal, ¿ya? Entonces tenemos esos dos riesgos. Ahora, ¿qué ocurre? Al riesgo diversificable o rubro de la inversión se le asigna un porcentaje. Este porcentaje se debe sumar con el riesgo del sistema. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Si calculo el porcentaje del riesgo diversificable y el porcentaje del riesgo no diversificable, tengo el porcentaje de riesgo total, ¿sí? Tengo el porcentaje de riesgo total. Entonces, eso es el KPM. El KPM es la suma de dos riesgos. Por un lado, el riesgo que viene del sistema y por otro lado, el riesgo que viene del rubro. Ahora, vamos a pasar a explicar más a detalle cómo yo calculo este KPM. El KPM tiene la siguiente fórmula. Es la suma del riesgo sistemático, del riesgo del sistema, más el riesgo del rubro, ¿ya? O sea, de la actividad directamente. Ahora, bueno, está mal escrito, aquí me falta una E así. Riesgo ahí, control Z, no, está malísimo. Lo voy a, bueno, voy a mejorar. Ya, entonces tengo aquí. Entonces, bueno, ahí, eso. Tengo el riesgo sistemático y el riesgo del rubro. Entonces, el riesgo sistemático que tengo aquí se calcula vía bonos del tesoro. Ahora, algunos lo calculan con bonos de Estados Unidos, otros lo calculan con bonos de Bolivia. ¿Por qué se calcula con bonos del Estado? Porque los bonos del Estado estarían representando el riesgo del sistema. Un riesgo, básicamente, que está libre de cualquier rubro y solo está representado por una economía, ¿ya? Entonces, o por un sistema económico. Si el sistema económico falla, hay riesgo. Ahora, además, vamos a ver que estos son bonos del tesoro. Ahora, se debe sumar esos bonos del tesoro, ese porcentaje, ¿sí? El porcentaje de rendimiento de los bonos del tesoro estarían pagando el riesgo del sistema. Ahora, esto se consideran los bonos del tesoro. El riesgo del rubro se hace una comparación, ¿sí? Del riesgo del mercado
con el riesgo del rubro. ¿Y cómo se hace esta comparación? Entonces, se los voy a plantear ahora en una fórmula un poco más detallada. El KPM es igual a la tasa libre de riesgo, se le llama así, tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, no se olviden, está dado por los bonos del tesoro. Ya, más beta, ¿sí? Beta es un coeficiente que me indica cuánto varía el riesgo del rubro con respecto al riesgo del rubro, perdón, con respecto al riesgo del mercado, ¿ya? Por lo tanto, se multiplica esto por el rendimiento del mercado. El rendimiento del mercado menos, o sea, ese rendimiento del mercado está incluyendo lo que es el riesgo del sistema. Por lo tanto, para que no incluya, les restamos otra vez la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Esta es la fórmula del KPM. Ahora, lo voy a poner en símbolos. KPM es igual a la tasa libre de riesgo más beta multiplicado por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, o nuevamente tasa libre de riesgo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Voy a ponerles un ejemplo. Si digamos, la tasa libre de riesgo expresada por los bonos del tesoro nos dan un porcentaje del 8% de rendimiento pagando ese riesgo. Además, tenemos que el rendimiento del mercado, o RM es igual a 20%. Además, tenemos que, rendimiento, no es rendimiento, 20%. Y además tenemos que beta es igual a 1.5. Entonces, se utiliza esos datos para reemplazar en la fórmula, lo cual sería la tasa libre de riesgo 8% más el beta es 1.5. Ahora, nuevamente, el rendimiento del mercado, 20%. Dentro de ese rendimiento del mercado está acumulando el riesgo también sistemático. Por lo tanto, se lo voy a restar el riesgo sistemático, ese 8%. ¿Sí? Entonces, esto sería el rendimiento esperado por el patrimonio. Estaría calculado por el tema del KPM. Entonces, 20 menos, a ver, vamos a ir resolviéndolo, ni siquiera es necesario calculadora. Eso está relativamente fácil. 20 menos 8, ¿sí? Son 12, ¿ya? 12 multiplicado por 1.5 son 18. 18 más 8 nos da el resultado de 26.
Por lo tanto, el 26% estaría representando el costo de capital. ¿Sí? A ver, ¿se ha entendido lo que hemos hecho? ¿Alguna duda que tengan? Se entiende, dice. Ya, bueno. Ahora, ese es el costo de capital. ¿Qué puede pasar? ¿Qué más hay aquí? Hay algunos teóricos financieros que nos dicen, si se va a calcular, ¿sí? Con bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Si vamos a calcular bonos, si la tasa libre de riesgo va a ser calculada por los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Se le suma el riesgo país, ¿sí? O sea que a ese valor se le añade un riesgo de la economía boliviana, digamos. Esto se hace sobre todo para economías emergentes, como países que se están desarrollando, ¿ya? Entonces, esa sería una de las situaciones, o sea, que mi fórmula en estas circunstancias serían así. La tasa libre de riesgo más el beta más el rendimiento, más el beta multiplicado por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, a todo esto había que sumarle el riesgo país, ¿sí? Y con eso estaríamos compensando y estuviéramos teniendo un rendimiento de capital más alto, ¿ya? Entonces, esto es fundamental para calcular el tema del promedio ponderado de costo de capital. ¿Sí? No se olviden que estos tienen partes, ¿no es cierto? El riesgo sistemático y el riesgo del rubro. Ahora vamos a explicar un poquito el coeficiente beta, ¿sí? Porque ya hemos explicado todo. Ahora, beta. Beta muestra la correlación entre el rendimiento del mercado y el rendimiento del rubro. Ahora, esta beta tiene una serie de interpretaciones. La siguiente clase lo vamos a calcular. La interpretación es lo siguiente. Beta está cuando beta es igual a 1, el rendimiento de mercado es igual al rendimiento del rubro. ¿Y qué pasaría en mi fórmula del KPM? ¿Sí? El rendimiento del mercado, o sea que si aquí es 1, ¿sí? ¿Dónde está nuestro ejercicio? Era 1.5, ¿no es cierto? Aquí está. En este ejercicio, viéndolo a detalle, vamos a tener que este beta está modificando el rendimiento. Recuerden que hemos hecho la diferencia de 20 menos 8, me salía 12. Y por 1.5 se ha vuelto por 1.12 multiplicado por 1.5 se ha vuelto 18. Es decir, que el mercado se mueve diferente del rubro. ¿Qué pasa si este no fuera 1.5 y fuera 1?
20 menos 8, 12. Multiplicado por 1, 12. Más 8, 20. Entonces no tendríamos ninguna influencia y el rendimiento del mercado sería igual al rendimiento del rubro. Entonces, eso es un factor clave a entender. Ahora, cuando beta es mayor a 1, el riesgo del rubro es mayor al del mercado. ¿Ya? Entonces, cuando beta es menor a 1, cuando beta es menor a 1, el rendimiento del rubro presenta menos riesgo que el rendimiento del mercado. Ojo, cuidado que estén, ahora yo sé, puede ocurrírseles lo siguiente. ¿Y qué es ventajoso para mi empresa? ¿Me conviene que mi empresa o que mi KPM tenga un riesgo del rubro alto, un riesgo del rubro bajo? Básicamente no nos importa mucho, sino que este cálculo nos ayuda a evaluar indicadores de rentabilidad como el valor actual neto. ¿Ya? O sea que este KPM nos estaría mostrando en función al riesgo y en función a las variaciones que se tiene respecto de el mercado y el rubro, ¿ya? Hasta ahí, ¿se ha entendido? Creo que ahora no, porque no se pronuncia. Ah, porque lo están hablando en el chat, a ver. Vamos a verlo en el chat. Ah, me están poniendo su nombre. Yo pensé que se estaban refiriendo a si han entendido o no han entendido. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a plantear el mismo ejercicio con diferentes datos para que ustedes puedan verificar qué ocurre, ¿no? Entonces tenemos esto, que es nuestro ejercicio. Sí, tengo esto. Donde aquí esto no sirve. Pero ¿qué voy a hacer? A este beta lo voy a cambiar y no le voy a poner 1.5, que ahí está demostrando que el rubro es más riesgoso. Entonces, si el rubro fuera menos riesgoso que el mercado, tendríamos un resultado de beta, digamos, de 0.80. Entonces, si yo tengo 0.80, básicamente va a pasar lo siguiente. Cuando resuelvo en la fórmula, voy a tener tasa libre de riesgo, o sea, KPM es igual a tasa libre de riesgo, 8%, sumado más la multiplicación, ¿sí? La multiplicación de beta, en este caso beta es 0.8, multiplicado por el rendimiento del mercado, que lo habíamos puesto ahí en 20%, menos, un momentito, el rendimiento del mercado menos el rendimiento del rubro. Ojo, el rendimiento del mercado es 20%, ¿ya? A eso hay que restarle la tasa libre de riesgo del 8%. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente.
20 menos 8, 12. 12 por 0,8. Entonces lo vamos a calcular. 12 por 0,8 me sale 9,6, ¿sí? Entonces, mi KPM sería lo siguiente. 8 más 9,6 me va a dar un resultado de 17,6%. Este ejercicio es el mismo ejercicio de arriba. ¿Qué diferencia hay? La diferencia existente es que el beta hace ver que el rubro es menos riesgoso que el mercado y por eso ¿no? Que el rendimiento del rubro es menor al del mercado, por eso vamos a tener un KPM menor, ¿sí? Entonces, eso es lo que se utiliza. Ahora, vamos a ver cuál es la fórmula de beta, ¿sí? Fórmula de beta. Entonces, lo que yo recomiendo siempre, siempre es que utilicen el internet para beneficiarse, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo para beneficiarnos. Vamos a entrar a este simulador de créditos que es muy bueno. Ahora ya que estoy trabajando en el KPM, voy a poner lo siguiente. Fórmula del KPM, ¿ya? Entonces aquí está y yo quiero verlo en imágenes, ¿no? En imágenes. Aquí está, esta sería la fórmula. ¿Sí? Y dice, rentabilidad, aquí, bueno, lo voy a copiar. Ay, bueno, entra sin querer. Control Z, no, no, control Z. Es esto lo que quiero aquí. Ya ahora volvemos a nuestra pizarra. Y si es que la encontramos, aquí está. Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Y vean que aquí dice que la rentabilidad esperada del activo sin riesgo. Entonces, la rentabilidad esperada del activo sin riesgo básicamente está dado por los bonos del tesoro, ¿no? Beta, entonces, beta sabemos que es el valor de la covarianza, ¿no es cierto? Oh, perdón, bueno, a ver, este es el KPM, ¿no? Beta y la prima de riesgo del mercado, que estaría restando el riesgo del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces pueden ver que esta fórmula lo pueden encontrar donde sea, ¿no? Entonces, lo que quería mostrarles no era la fórmula del KPM, era la fórmula del beta, para que sepamos de dónde sale cada cosa. Beta financiero le voy a poner. Por ahí hay otra beta que nos distorsione. Listo. Entonces, aquí, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay diferentes fórmulas, ¿ya? Y nosotros vamos a decidir cuál utilizar. Entonces, la primera opción es esta, ¿no? La segunda opción del beta es esta. Aquí tenemos otra fórmula, o sea que tenemos diferentes fórmulas, ¿no? Ahora, voy a mostrarles la fórmula oficial del beta. Esta es la fórmula oficial del beta. ¿Sí? ¿Qué nos dice? La covarianza, ¿sí? Entonces, nosotros en Finanzas 2, el anterior tema, estábamos viendo el tema de la covarianza, entonces nos sirve, ¿sí? Nos sirve la covarianza, bueno, este creo que está un poquito mejor. Cálculo de beta, la covarianza, ¿sí? Esto lo voy a copiar mejor. Ay, otra vuelta. Sin querer, clic derecho, copiar imagen. Ahora me voy a mi Paint para modificarlo y poder escribir lo que me dé la gana. Entonces aquí control V, ¿qué pasa?
todo esto que está aquí al final no me importa, ¿sí? Lo que me importa es esta fórmula. Entonces, la primera parte dice covarianza, ¿sí? ¿Les suena conocido la covarianza? Esto encontramos nosotros para diversificar. Entonces, aquí vamos a utilizar la covarianza entre el rendimiento de la inversión y el rendimiento del mercado, dividido entre la varianza del rendimiento del mercado. Simplemente eso sería la fórmula, ¿ya? Entonces, estimados jóvenes, vamos a quedar aquí. La siguiente clase, bueno, mañana vamos a estar resolviendo más del KPM, vamos a estar calculando esta beta para ver el rendimiento o para ver la variabilidad que existe entre dos variables. Entonces, tengan muy buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a quedar ahí. Nos vemos la siguiente clase el día de mañana, ¿sí? Y ahí cualquier duda, consulta y también lo pueden hacer al chat. Entonces, tengan muy buenas noches, estimados jóvenes. No estoy seguro si era una pregunta de algún estudiante, creo que no, ¿no? Ya. Entonces, muy buenas noches, estimados jóvenes. Estaríamos quedando ahí. Nos vemos mañana.